Oremos. Dios, gracias por este día, gracias por tu palabra y que podemos estudiar tu palabra en esta mañana. Usa tu palabra como dices en Isaías 55 para cumplir tus propósitos. Y sabemos que tú vas a hacer, o para endurecer o para ablandar los corazones aquí. Mi petición es que blanda los corazones y que nosotros podemos ser humildes, enseñables y que tu palabra puede transformarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, después de tomar una pequeña pausa en el libro de 1 de Pedro de hablar del tema de el ser inmaterial y material, que pues para mí fue bien divertido. Pero en esta mañana vamos a regresar a 1 de Pedro capítulo 1 y vamos a continuar justamente donde terminamos en versículo 22 y 23 de capítulo 1. Pero porque ha sido varias semanas que no hemos estado en 1 de Pedro, yo quiero hacer un repaso bien rápido de que ya hemos estudiado en ese capítulo y para que podamos estar ubicados. Porque después de un mes o más de no estar en el libro, yo creo que muchos de ustedes han olvidado que hemos aprendido. Y primero el apóstol Pedro está escribiendo a cristianos expatriados en el mundo. Y si tienes tus Biblias, y espero que sí, debemos estar en 1 de Pedro capítulo 1. Y también en ese repaso va a ser útil porque vas a poder seguirme a través del pasaje hasta el día de hoy, hasta donde estamos en el día de hoy. Entonces está escribiendo a expatriados en todo el mundo, y esto no es específicamente judíos, pero cristianos, sino cristianos en general que están dispersados entre Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y son elegidos, son elegidos. Y él está escribiendo esta epístola o porque ya están sufriendo o porque el sufrimiento y las pruebas y las dificultades son inminentes. Pero él no está solamente diciéndoles que mira, las cosas van a empeorar o el sufrimiento es malo. Está diciendo que él quiere edificarlos, él quiere animarlos y él quiere equiparles a sufrir bien. Eso es uno de los puntos y los temas principales de 1 de Pedro. No es que no vamos a sufrir, vamos a sufrir. O de persecución, o la vida difícil. Y el punto no es evadir ese sufrimiento, pero sufrir bien para la gloria de Dios. Eso es lo que queremos, y esa es una de las razones que yo escogí ese libro, porque yo quiero que nosotros seamos una iglesia que sufre bien. Yo no soy un predicador de prosperidad que dice que no, es que podemos evadir sufrimiento. No, esa es una mentira. No podemos vivir en un mundo lleno de pecado, nuestro pecado y los otros pecadores. No podemos esperar que no vamos a poder evitar todo el sufrimiento. Esa es una mentira y esa es una mala meta. Eso viene de un trasfondo de un ídolo de confort, que es que no, yo necesito que nada difícil suceda en mi vida. Pero tampoco, no es solamente que vamos a sufrir, y esa es parte de la vida, es que tenemos que hacerlo por la gloria de Dios. Tenemos que sufrir por la gloria de Dios. Y lo que necesitamos entender es que hay un principio general en la vida cristiana, que es que yo no debo esperar hasta el momento de sufrimiento para prepararme para el sufrimiento. Eso es una cosa bien necia. Eso es cuando si espero hasta que llegue el catástrofe, es demasiado tarde. Si hay un momento, si estoy pensando que no, pues estoy viviendo y en el momento de tentación de cualquier pecado, si en ese momento yo comienzo a pensar, ¿cómo debo luchar? Pues casi 100% del tiempo vas a fracasar. Porque en el momento de la tentación es demasiado tarde.
de pensar, porque eso es cuando el pecado nos enloquece y estamos como en ese momento, no, es que justificamos cosas. No, en momentos cuando no estoy tentado, eso es el momento, prepararme para la tentación que va a venir. Y cuando no estamos sufriendo, eso es el momento de prepararme para el sufrimiento que ciertamente va a llegar. Eso es importante, pero eso es pie página. Y Pedro entonces quiere fortalecer su audiencia, pero incluso nosotros. Y después de una introducción poderoso, cuando está hablando de la elección y muchas otras cosas, él inmediatamente comienza a animar los lectores en recordarles de su salvación. Y él está explicando en versículos 3 a 12 la realidad pasado, presente y futuro de su salvación. Son elegidos, son escogidos, santificados por el Espíritu Santo, preservados, protegidos y están esperando una herencia en el futuro. Versículos 3 a 5. Y este entendimiento de nuestra salvación, si pensamos correctamente acerca de la salvación, eso es muy importante en el tema de sufrimiento, porque eso me permite, la realidad de mi salvación me permite regocijar en medio del sufrimiento, porque mi esperanza está en algo en el futuro. Ese es versículo 6. Yo puedo regocijar en el sufrimiento actual si entiendo bien mi salvación. En versículos 7 a 9, también regocijamos porque conocemos o conociendo el carácter de Dios, entendemos que no hay ninguna cosa en nuestra vida, incluso el sufrimiento, que está sucediendo sin propósito. No hay nada que está sucediendo sin propósito. Todas las cosas, todas las pruebas están cumpliendo algo en las manos del Señor. Ellos están cumpliendo el plan del Señor. Está refinándonos y está también llevándolos a la gloria. Versículos 7 a 9. En versículos 10 a 12, Pedro nos recuerda que esta salvación no fue algo diseñado casualmente, ni como una reacción a las circunstancias presentes. No, esa salvación fue tan grande, o es tan grande, que fue el enfoque del ministerio de los profetas del Antiguo Testamento. Y también estaba anticipado y predicho por ellos. Esta salvación también era la meta, el objetivo del ministerio del Espíritu Santo. Y también es un punto de intenso interés para los ángeles. Esos versículos 10 a 12. Esta es la naturaleza de nuestra salvación. En versículos 13 a 21, Pedro comienza a entrar en las implicaciones y las aplicaciones de esa salvación con la palabra, en versículo 13, por tanto. Es decir, esta es la respuesta cristiana de todo que hemos aprendido de esa salvación, la identidad que tenemos en Cristo. Y primero tenemos, en esa sección de versículo 13 a 21, tenemos una respuesta vertical. La respuesta cristiana vertical a nuestra salvación. Es como, por ejemplo, o es decir, un por tanto en cómo se relaciona con Dios. Y en versículo 13, que es esa respuesta vertical, dice, debemos ser sobrios y alertas, poniendo nuestra esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces, si esa es mi salvación en el día de hoy, ¿cómo puedo aplicar? Pues voy a ser sobrio, voy a ser alerta o estar alerta. Y en versículos 14 a 16 dice que debemos ser santos. Los cristianos deben abandonar sus pecados de la vida anterior y debemos apartarnos o estar apartados en nuestras acciones. Y en versículo 17 dice, sí, somos hijos de Dios, pero realmente como ese sermón hablamos de, es como, ¿por qué ustedes son hijos de Dios?
son hijos de Dios y Él es nuestro Padre y nuestro juez imparcial, otra respuesta bien vertical es debemos vivir en temor reverente. Temor reverente y en obediencia a Él, especialmente a la luz de la redención increíble que tenemos. Y esa redención, el valor de esa redención es lo que vemos en versículos 18 a 21. Y ellos subrayan esta redención para enfatizar el punto que con tan grande de una redención, pero no estar santo es incompatible con el cristianismo verdadero. Si tenemos tan grande, una redención tan grande, no ser santo es incompatible. Esta redención es tan valioso porque costó la misma vida y sangre de Cristo, dice versículo 19. Estaba planeado desde toda la eternidad, versículo 20, y esta redención fue la misión misma de Cristo en su encarnación, versículo 20 y 21. Esta es la redención que tenemos. Increíble. Y entonces ustedes dicen, pues si tú puedes resumir todo eso en 3 minutos, ¿por qué tomó 20 sermones de decir todo eso? Porque pues tenemos que profundizar más. Pero hoy en versículo 22 es donde nos encontramos esta mañana. Y ahora vamos a ver la segunda respuesta a esa frase, por tanto, en versículo 13. Y de cómo esa salvación debe cambiarnos. Pero esta vez la respuesta no es algo vertical, es horizontal. La respuesta en versículo 22 es horizontal. Por tanto, en cómo nos relacionamos con otras personas, pero especialmente nuestros hermanos en la fe. Un comentarista dice, la relación de alianza con Dios nunca es un tema individual. La vida cristiana no puede estar vivido auténticamente de forma aislada. Pedro cambia su exhortación de cómo debemos vivir justamente en relación con Dios a cómo debemos vivir justamente o correctamente con otros en la comunión cristiana. Versículo 22 dice lo siguiente: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo. Vamos a pausar ahí. En breve, la respuesta de cómo debemos vivir horizontalmente a la luz de nuestra salvación es algo que todos de nosotros sabemos, pero es el enfoque principal de ese versículo. Es decir, ellos y por extensión nosotros debemos amar unos a otros. ¿Por qué? Versículo 23, porque han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo. Y hoy vamos a investigar o vamos a responder a 3 preguntas acerca de este amor. Vamos a responder a 3 preguntas acerca de este amor. Número 1, ¿por qué amamos? O es realmente esas 2 preguntas en una. ¿Por qué amamos? O decir, ¿de dónde viene este amor? ¿De dónde viene este amor? Número 2, ¿quién amamos? Y pregunta 3 es ¿cómo amamos? ¿Cómo amamos? Pero primero yo quiero hacer una introducción muy breve acerca de esta idea de amar uno a los otros. Dice, ese es el enfoque del versículo, ámense unos a otros. Este es el verbo agape o agapeo. Y eso es importante porque hoy en día tenemos una mala perspectiva de qué es el amor. Una pésima entendimiento de qué es el amor. Por Hollywood, por las películas y nada, pues yo me caí de amor con mi esposa, entonces ámala. No, tú no me escuchaste. Ya no amo, ya no estoy enamorado, entonces ámala.
Es como la Biblia dice, usa esa palabra. Ese amor ágape no es una emoción ni una expresión de pasión, pero es algo de la voluntad. Es algo de la voluntad. Es servicio que sacrifica lo que yo quiero para el bienestar de otra persona. Eso es el amor bíblico. Eso es el amor ágape. Entonces, cuando está diciendo en ese versículo, ámense uno a otros, no está hablando de que hoy estoy como sintiendo pasión y cosas bien lindas en mi pecho por esa persona. No, es sírvalos sacrificialmente. Primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto no es un amor romántico que cambia con cualquier momento o acción romántica que alguien hace. Estoy enamorado con mi esposa cuando me da flores, pero no, usted está menguando. No, no es ese tipo de amor. Es un amor profundo que decide amar y servir, aun si no lo merecen. Y este es el tipo de amor que Dios nos llama a hacer como cristianos. Y este mismo mandato viene directamente de Jesús en Juan 13. Ustedes tienen que amar unos a los otros. Pero también lo vemos, este mismo mandato repetido por Juan, Pablo y ahora aquí en este momento como Pedro o de Pedro. Y ese mandato de amar uno a los otros es central a la vida y la fe cristiana. Esa es una característica que define ellos que son creyentes de verdad. Y eso también, este tipo de amor es muy, muy antinatural para nosotros. Es difícil este amor, imposible, vamos a ver, porque está enfocado en otros y no en nosotros mismos. Entonces, si es difícil o imposible para nosotros amar así, debemos preguntar, entonces, ¿cómo es posible obedecer este mandato? ¿Cómo es posible para nosotros amar hoy en día con ese amor ágape? Pero para responder a esa pregunta tenemos que cubrir nuestro primer punto, que es, ¿de dónde viene el poder de amar así? ¿De dónde viene el poder de amar así? Y la respuesta a esta pregunta se ve en nuestro versículo. Y voy a hacerlo un poco fuera del orden, para entender bien. Dice, puesto que, y ahora en versículo 23, han nacido de nuevo y en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas. Yo creo que la verdad, cuando quitamos y reorganizamos el versículo, quitando frases que modifica y todo, realmente la mejor manera de entender este versículo se lee así. Puesto que ustedes han nacido de nuevo y han purificado sus almas en obediencia de la verdad y para un amor sincero de hermanos, ámense uno a otros entrañablemente del corazón. Porque lo que está pasando es que cuando vemos que esa frase, han nacido de nuevo y ustedes han purificado sus almas, eso es la razón que podemos amar. Él está diciendo, puesto que eso es verdad, dado que eso es verdad, ámense así. Eso es lo que significa puesto que. Eso es una realidad que ya hay. En versículo 23 dice, han nacido de nuevo. La razón que nosotros podemos amar del corazón es porque nuestros corazones han sido transformados. Esa es la única razón. Y eso se conecta a la declaración anterior que ellos son capaces y habilitados a amor porque han purificado sus almas, como dije. Y este hecho es muy importante. ¿Por qué? Porque sin esta salvación, sin este cambio de corazón, es imposible cumplir ese mandato. Somos incapaces de amar otros como Dios requiere. Un incrédulo ama a sí mismo.
pero realmente no son capaces de amar a otros en este tipo de amor. Ellos pueden amar en una cierta forma de como afecto humano, pero no en algo de este tipo ágape. Eso es porque nuestro amor sacrificial por nuestros hermanos es evidencia de la fe en 1 de Juan. Los incrédulos están caracterizados por autoamor y odio de otros que compiten con ellos para la gloria y la atención. Yo no inventé eso. Tito 3:3 está hablando de la vida antes del Cristo y dice: nosotros también en otro tiempo, antes de la salvación, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Eso es como son los incrédulos. No aman de verdad. Es que están siempre compitiendo para su propia gloria. Y aun cuando aparece que están amando a otros, es solamente porque es muy fácil hacer. Lucas 6:32, Jesús dice: si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces los incrédulos pueden decir que no, yo amo a esta persona. Sí, claro, porque te aman. Entonces eso es muy fácil. Eso es una evidencia de un incrédulo, que cualquier persona puede amar a alguien que me ama. Eso es fácil. Pero tenemos que pensar, ¿por qué es imposible que un incrédulo ama así? Romanos 8:7-8. La mente puesta en la carne, que es un incrédulo, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y un amor bíblico de ágape agradaría al Señor. Entonces este tipo de amor no existe en un incrédulo. Siempre está manchado con autointerés y egoísmo y cosas así. Cristianos, sin embargo, son reconocibles por su amor. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Eso es algo característica de un cristiano. Y esta habilidad de amar realmente viene porque somos amados primero. Esa es la única razón que un cristiano de verdad o verdadero puede amar así. Porque 1 de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esa es la única razón que nosotros como cristianos somos capaces de amar. Y aunque el verbo nacido de nuevo, obviamente es una referencia a nuestra salvación, la frase han purificado sus almas es menos claro. ¿Ok? Pues de pronto la pregunta surge, ¿pero qué significa que habían purificado sus almas? ¿Y cómo lo hicieron? Pues la palabra purificado significa para limpiar, purificar, no hay nada complejo ahí. Significa que limpia o limpiar. Y el alma, que ya pasé 5 semanas hablando del alma, que realmente esta frase es de donde surgió esta serie, pero el alma es la persona interior, el hombre real, el hombre interior que está manejando todo lo que hago, es mi ser inmaterial espiritual. Entonces, este versículo está diciendo, para amar a otros, tu alma debe estar purificado, debe estar limpiado. Y estas dos frases, han nacido de nuevo y han purificado sus almas, indica algo que ya ha sucedido, ¿no? Han purificados, han nacido, especialmente en relación al verbo principal que es ámanse unos a otros. Es decir, por ejemplo, está diciendo, porque esto ya ha sucedido, ahora deben amar unos de los otros. Y cuando pensamos en purificar nuestras almas, esto combinado con el hecho que versículo 23 dice que específicamente está hablando de la salvación, esta purificación de su alma es otra referente a la salvación.
algunos, voy a entrar para ustedes que están interesados en hermenéutica, el estudio de las escrituras, eso va a ser más útil para ustedes, pero realmente hay una discusión, porque algunos han argumentado que porque ustedes han purificado, está en el tiempo activo, ustedes han purificado, esa suena que ustedes hicieron algo, ¿no? Ustedes purificaron sus propias almas, eso es como suena. Ustedes han purificado sus almas y por eso algunos dicen que no, eso no es la salvación, esa es obediencia a la palabra en sí, que ellos obedecieron la palabra, pero Pedro está hablando de algo que ya ha sucedido. Ustedes ya han purificado sus almas y en versículo 15 y 16 pasó varios versículos diciendo que sed santos, implicando que pues eso no ha sucedido todavía, esa santificación. Y también yo creo que otros han cuestionado esa interpretación porque la purificación en obediencia a la verdad suena más como santificación progresiva que la salvación, pero eso no es verdad. La pregunta tiene que ser, ¿qué fue la verdad que estaba obedecido? ¿Qué fue la verdad que estaba obedecido, que purificó su alma? Yo creo que fue el Evangelio. Yo creo que fue el Evangelio. ¿Por qué? En Efesios 1:13, eso nos dice que por lo menos a veces los términos el Evangelio y la verdad son sinónimos. Efesios 1:13 dice, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de salvación, pues está diciendo, el Evangelio de salvación está otra manera de decir la misma cosa. Este mensaje de verdad, el Evangelio de tu salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él. Y las Escrituras y Pedro sí refiere al Evangelio. Piensa en eso es interesante, especialmente para ustedes que no son creyentes aún. Las Escrituras y Pedro sí refiere al Evangelio como un mandato que tienes que obedecer. Y varias veces en las Escrituras nos dice que un incrédulo es alguien que desobedece el Evangelio. Y eso es interesante porque el Evangelio no es buena noticia. Mira, esta es la salvación que tenemos. Mira el Redentor que tenemos. Entonces, ¿cómo puedes desobedecer buena noticia? Primero de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Segundo Tesalonicenses 1:7-8 dice, Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderes ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. El Evangelio entonces, por las Escrituras o según las Escrituras, es algo que tenemos que obedecer. Pero ¿cómo puedes obedecer el Evangelio? Pero nosotros no podemos negar, y eso es importante porque algunos de ustedes en este momento están desobedeciendo el Evangelio. Y cada vez que habla de la obediencia del Evangelio, está hablando del juicio. Jesús va a regresar y va a juzgar a ellos que desobedecen el Evangelio. Y si Dios te va a juzgar por su desobediencia, necesitamos entender qué significa eso. Y eso también nos dice que nadie va al infierno porque no entienden la verdad. Todos van al infierno y van a estar bajo del juicio de Dios porque no obedecen. Porque son rebeldes. Y mira, no está diciendo que son víctimas. No obedecen. Eso es algo activo. Esa es rebelión en contra del Señor. Cada persona que rechaza ese mensaje de la salvación está en rebelión en contra del Señor. Pero ¿cómo puedes obedecer el Evangelio? No podemos negar que la Escritura dice que estamos mandados
a obedecer o a obedecer y creer y arrepentirse de nuestros pecados para la salvación. ¿Verdad? Arrepiéntate y cree y serán salvos. Esos son mandatos. Y de la perspectiva humana, eso parece muy activo. De la perspectiva humana, cree, obedece, arrepiéntate. Ese es algo, pues, ese es un mandato, yo tengo que hacerlo. Este es lo que llamamos la responsabilidad humana. La responsabilidad humana. Y Romanos 10, 9-10 dice, si confiesas, eso es algo activo, con tu boca a Jesús por Señor y crees, otro mandato, en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, activo, y con la boca se confiesa, activo, para salvación. Marcos 1:15, Jesús está hablando, él dice, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntese y creen en el evangelio. Esos son mandatos. Y algunos de ustedes están pensando que, yo pensaba que éramos calvinistas, pero tampoco no podemos negar el otro lado, que Dios es completamente soberano. Que Él es quien nos escoge y nos salvó, o que es Dios que nos santifica y que nos da el deseo incluso para creer y obedecer. O que es Dios que nos da el poder de creer y arrepentirnos. De la perspectiva de Dios, el papel del hombre es completamente pasivo en un sentido. 1 Corintios 1, 26-30. 1 Corintios 1, 26-30. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Efesios 1, 4-5. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4-5. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos. Efesios 2, 8-9. Si usted tiene que creer, si ustedes tienen que poner tu fe en Dios, eso es activo, pero nota lo que dice Efesios 2:8. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La fe es un don de Dios. Si Dios no te da fe, no vas a creer. Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por el ejercicio de su voluntad. La palabra de Dios. Eso suena a lo que vamos a ver la próxima vez en 1 de Pedro 1, 23-25. Que está diciendo que es la palabra que nos salva. Colosenses 2:13. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Es que si yo estoy muerto, yo no puedo creer. Si yo estoy muerto, yo no puedo arrepentirme. Pero Dios nos resucita y ahora yo puedo creer y arrepentirme. Otro mandato que hemos visto ya es que arrepiéntense. Eso es lo que tienen que hacer. Pero nota 2 Timoteo 2, 24-25, que dice que incluso el arrepentimiento es algo que es un regalo de Dios. Y no está dado a todo. Dice, el siervo del Señor, versículo 25, debe reprender tiernamente a los que se oponen.
por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Si Dios no te da el don de arrepentimiento, nunca vas a arrepentirse. Entonces, versículo 1 o capítulo 1, 2 de 1 de Pedro dice plenamente que nosotros estamos pasivamente santificados por la obra del Espíritu Santo. Pero eso está hablando de la salvación, santificado por la obra del Espíritu Santo. Pero, nota, lo sucede a través de una obediencia activa. En las Escrituras, a veces el concepto de obediencia está sinónimo con la fe. Y la fe nunca está separado de la obediencia. Entonces, resumen, ¿el hombre está responsable arrepentirse, creer y obedecer el Evangelio? Sí. Eso es lo que las Escrituras dice y manda. Y nosotros, y yo puedo estar allí enfrente de todos ustedes con mucha confianza y decir, arrepiéntense y pongan su fe en Cristo. Es la única esperanza que tienen para salvación. Pero también tengo que preguntar, ¿es Dios quien está tomando la iniciativa, el primer paso, y está empoderándonos para desear y obedecer ese mandato? Y por su poder soberano, a pesar de nosotros? Y la respuesta es sí. Y eso es porque aunque yo puedo declarar, arrepiéntense y pongan su fe en Cristo, yo sé, si el Señor no haga su obra, ninguno de ustedes van a hacerlo. Si no te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y realmente de pronto no existe un pasaje que demuestra esta tensión mejor que Filipenses 2, 12 a 13. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Eso es la responsabilidad humana. Ocúpense. Y note lo que dice el versículo 13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Qué significa? Ocúpense, pero es la obra soberana de Dios que te da el poder de obedecer, y es la obra del Señor que date el deseo de obedecer. Entonces, realmente no existe una persona en este mundo que entiende 100% cómo funciona eso. Entonces, lo creemos porque la Biblia dice. Nosotros no somos marionetas ni robots, pero tampoco somos seres autónomos capaces de hacer cualquier cosa que agrade al Señor, aparte de una obra divina de antemano del Señor. Entonces, tenemos una mirada de la perspectiva de la salvación, de la perspectiva humana, que ellos obedecieron en poner su fe en Cristo y eran salvos. Ellos purificaron sus almas, digamos. Esa es la perspectiva de nuestra perspectiva. Pues yo creí. Pero también en versículo 23 tenemos la perspectiva divina con la declaración pasiva que dice, y ustedes han nacido de nuevo, que es completamente pasivo, que el Señor es quien tiene que hacerlo. Hay una tensión ahí, y siempre cuando inclinamos más a una dirección a otro, erramos. Los hipercalvinistas rechazan completamente cualquier cosa de responsabilidad humana, y eso está mal. Y por eso mucha gente dice que no, por eso los calvinistas no quieren evangelizar ni hacer nada, porque si es obra del Señor, ¿qué importa lo que hacemos? Pues eso es un error demasiado hacia un lado al otro, sin entender, sin reconocer que la Biblia sí dice, arrepiéntense, cree. Pero el otro lado también está errada también, que es el lado arminiano, que dice,
No, es que yo hago esto, yo decido, yo elijo, yo hago esto. Y la Biblia dice que no, tampoco es verdad. Tampoco es verdad. Porque ni siquiera escogería Dios si Él no primero cambió sus deseos. Hay una tensión y nosotros debemos aceptar lo que dice. Es lo mismo con la Trinidad. Hay un Dios, solo uno. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. ¿Y cómo funciona eso? Pues el problema no es que las escrituras son malos. El problema es que somos torpes. Y somos limitados y mal afectados por nuestro pecado. Con Dios no hay tensión. Hay un Dios. Jesús es Dios porque la palabra dice. El Espíritu Santo es Dios porque la palabra dice. Y el Padre es Dios porque la palabra dice. Y lo acepto los dos y lo acepto porque es lo que dice. No es porque yo puedo ahora yo entiendo perfectamente y cuando lo entiendo lo acepto. No, eso está poniendo a ti mismo como el determinante que es la verdad. Si yo entiendo, lo acepto. Eso es porque todas las sectas dicen, yo no entiendo la Trinidad, entonces Jesús no puede ser Dios. Ellos elevan su propio razonamiento por encima de las escrituras y terminan herejes que van a terminar su eternidad en el infierno. Y no queremos hacer eso. Tenemos que decir, lo dice, lo acepto. No entiendo porque soy torpe. El problema no es las escrituras, el problema soy yo. También, además, esta purificación de una vez para siempre en el pasado de santificación, pues también tiene más sentido en el contexto de que hemos visto de Pedro en este capítulo, versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, dado que son hijos, sean santos. Versículo 17, puesto que invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga, condúzcanse con temor. Y ahora en versículo 20, puesto que han nacido de nuevo y han purificado sus almas, ámanse unos a otros. Pues eso fue una discusión largo, pero el punto es que solamente por ser salvo, nacido de nuevo, purificado de alma, somos capaces de amar a otros. Y si somos salvos, amar a otros es lo que Dios demanda. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si tenemos que amar así, la pregunta es, pues, ¿quién amamos así? ¿Quién amamos así? Y dice, para un amor sincero de hermanos. Para un amor sincero de hermanos. Aunque cristianos tenemos un mandato general de amar todo el mundo, realmente la mayor énfasis en las escrituras es un amor que demostramos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Gálatas 6:10 pone bien claro, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente los de la familia de la fe. Pues claro, yo debo amar cualquier persona, pero si yo tengo que escoger entre amar un incrédulo y amar un hermano en Cristo, el hermano en Cristo siempre gana mi amor. Eso es 1 Corintios 10. Mira, si queremos comer carne, vale. Bueno, pero si hay un creyente nuevo que no puede comer carne porque ha sido sacrificado a ídolos, estamos comiendo, bueno, yo puedo decir que no, mira, comemos, no tenemos que preguntar dónde lo compró. Y si estamos comiendo con un incrédulo, y el incrédulo, pues estoy evangelizándolo, y él dice, mira, yo tengo esta carne, yo lo compré en el mercado donde venden carne a ídolos. ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Ofender el incrédulo o ofender el creyente? ¿Sabes qué ese pasaje dice? Ofende el incrédulo. Si el otro creyente está ahí y él dice que yo no puedo comer eso porque está sacrificado a ídolos, aunque yo sé que eso no significa nada, un ídolo es una piedra que no hace nada, yo voy a decir que qué pena, yo no puedo comer esta carne porque había sacrificado a ídolos y yo no quiero ofender a mi hermano. Y ustedes están pensando que no,
qué pesado, porque el incrédulo va a estar ofendido. Bueno, que se ofende. Es mejor que amo a mi hermano. Es mejor que escojo servir a mi hermano. Yo no invento esas cosas, es lo que dice la Biblia. Porque ese incrédulo puede ver el amor que tengo para mi hermano y decir que, uy, pues yo me gustaría tener ese tipo de amor hacia mí. Esa comunión entre hermanos, eso es lo que quiero. Ese amor fraternal es como un sentimiento de amor para nuestros hermanos y hermanas, un afecto que tenemos para el otro cristiano. Y en muchas maneras este amor fraternal y esta comunión cristiana es uno de los mayores objetivos de nuestra salvación. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice, para un amor fraternal. Ustedes purificaron sus almas para un amor fraternal. Esa es la meta, en un sentido, de nuestra salvación. Y él menciona ese mandato de amar uno a los otros, ama a sus hermanos. Él menciona 3 veces en su libro, 2:17 y 4:8, que no tengo leer. Yo no tengo tiempo de leer. Pero la Biblia es muy claro que una de las cosas que la gente afuera debe notar de la iglesia es que cómo aman uno a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y primero de Juan nos dice una y otra vez que una de las evidencias de la salvación de verdad es un amor fraternal entre la comunidad de los santos. Primero de Juan 2, 9 a 11. Primero de Juan 2, 9 a 11. Dice que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Otro pasaje clave es 1 de Juan 3, 14 a 19. Nota lo que dice Juan aquí. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero mira, y ahora nos va a dar un ejemplo de cómo se ve este amor. Versículo 17 de 1 de Juan 3. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo es posible que yo tengo recursos y mi hermano en la fe no? Están sufriendo. Y hay familias en esta iglesia sin empleo y con problemas financieros que realmente ni siquiera saben dónde van a comprar o cómo van a mercar este mes. Y dice en versículo 18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces, pues ya comencé un poco en la próxima sección, pero este amor sobrenatural es para los hermanos, pero ¿cómo se ve en práctica? ¿Cómo? La tercera pregunta, ¿cómo amamos? Podemos amar porque somos salvos. Debemos amar nuestros hermanos, pero ¿cómo amamos? Y hay un sentido, como Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, 9 a 10, que realmente no tenemos que explicar cada aspecto de este amor. En 1 Tesalonicenses 4, 9 a 10 dice, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Si tú eres un cristiano,
el Señor mismo cuando te salva, te da una idea cómo amar a otros. Porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Pero para aclarar lo que ya debemos saber, versículo 22 nos dice que es un amor sincero, entrañablemente, de corazón puro. ¿Cómo debemos amar? Con un amor sincero, entrañablemente y de corazón puro. Eso es cómo debemos amar. Y sincero literalmente significa sin hipocresía, sin hipocresía, sin fingimiento, algo auténtico, algo genuino. Y esa misma palabra sincero se usa en Romanos 12:9 y nos da un poco más información acerca de qué significa amar a otros. En Romanos 12:9 dice, describiendo el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Y cuando dice entrañablemente, eso significa perseverante, entusiasta, constante. No es algo como, no, ok, voy a hacerlo. No, es algo que, ay, sí, yo quiero hacerlo con fervor. Un ejemplo, Jesús, esa misma palabra de ferviente o entrañablemente, estaba usado por Jesús. Él estaba orando en el jardín entrañablemente, con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. Eso es la palabra de fervor. Jonás 3:8 dice, cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. En el Septuaginta, que es el versión del Antiguo Testamento en griego, esa es la palabra que usan, la misma palabra entrañablemente, pero dice con fuerza. Es algo que hacemos, no somos, pues ligeramente, no, es que amamos con fuerza, amamos con diligencia, es algo que intentamos hacer. Y dice de corazón puro. Y eso no es un amor en palabras, solo en palabras, pero es un amor que está expresado en acción, con motivos correctos y un deseo correcto detrás. Esto se conecta con 1 de Pedro 4:9. Nota lo que dice 1 de Pedro 4:9. Dice, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Mira, es fácil decir, voy a ser hospitalario, voy a invitar a la gente a mi casa, pero comieron mi comida. No, es que, no. Invadieron mi nevera y no, pues lo que ellos pudieron comer esta, pero este no, pero esa persona desvió, y no, pues yo compré eso porque para mañana, ay no, es que sin murmuración. Y a veces somos hospitalarios, pero con muchas murmuraciones. Yo invito a la persona, pues sí, pero dejaron su mugre en todas mis cosas. El punto de ser hospitalario no es si quieres hacerlo con un amor sincero, es sin murmuraciones. Es difícil, es sobrenatural. Y ya hemos leído en 1 de Juan 3, 17, 9. Mira, si yo veo a mi hermano con necesidad y yo tengo los bienes, pues yo puedo decir que no, le amo a mi hermano, le amo, y pues como Santiago 2, no, pues vaya en paz y pues que Dios te bendiga. Pero yo si no lo hago nada, mi fe no es nada y mi amor no es nada. Pablo nos dice en Romanos 12:10 un ejemplo de cómo parece este amor. Dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Y va a describir ese amor fraternal. Con honra, dándose preferencia unos a otros.
dándose preferencia. Eso es porque el amor ágape es tan difícil. Porque yo no quiero darte la preferencia. Pues yo quiero recibir tu amor fraternal, pero no tanto quiero darlo. Y ya hemos visto que en Pedro, cuando dice ama con sinceridad, pues ya hemos visto como en versículo o capítulo 4:9, cuando está hablando de la hospitalidad. Y también porque dice en versículo 8, justo antes de eso, sean fervientes en su amor los unos por los otros. Y da un ejemplo, sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. En versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todos Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Utilizar mis dones espirituales es una manera de servir y amar a mis hermanos. Pero en resumen, dice en capítulo 3 de Pedro, 8-9, dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Si quieres saber cómo amar a tus hermanos en la fe, son ejemplos. Y la verdad, una de las cosas que me encanta de IBCC es que yo creo y lo veo un amor fraternal entre ustedes. Y he escuchado de gente dando generosamente cuando otro hermano está pasando por una prueba difícil económica o financiera. He visto mujeres pasando días completos con viudas en los días más difíciles, aunque claro, tienen otras cosas que hacer. He visto gente visitando a los enfermos en el hospital. He visto gente cuidando los niños de madres solteras, ofreciendo sus vehículos a otros y mucho más. Y la verdad, yo he sido el recipiente de mucho de este amor. De muchos de ustedes que con mucha gracia me han ayudado con cosas que no son fáciles ni convenientes, para nada. El año pasado la esposa de Benji hizo todas las cosas para mi visa. Pues eso fue un amor fraternal, porque ella estaba pasando horas hablando con la cancillería y es una pesadilla para mí. Pero ella dijo, no, pues yo quiero hacerlo. Estaba como, pues eso es increíble. Y lo hizo todo. Y una de las cosas que hemos escuchado de los visitantes aquí es que realmente cuando asisten a IBCC dicen que esa comunión y amor fraternal aquí es diferente. Es diferente. Y de pronto ustedes también han experimentado eso. Y eso es tan lindo, especialmente como un pastor, a ver todo eso. Porque el mundo está caracterizado por peleas, las rencillas, egoísmo, el odio mutuo. Pero cristianos no somos así. Debe ser unidad, perdón, gracia, humildad y un enfoque en otros más que nosotros mismos. La gente debe mirar y observar lo que está sucediendo en IBCC y el amor que tenemos uno para el otro, y estar sorprendido que no ven los mismos chismes, las mismas calumnias, contiendas internas. Pero mi pregunta es, cuando alguien te conoce, que asistes a IBCC, ¿eso es lo que ven? ¿O dicen, pues esa persona chismea como yo? Entonces, si ella es cristiana, pues fácil para mí ser cristiano también, porque actuamos igual. Y está hablando y calumniando a su hermano en la fe. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Y en tiempos de persecución del externo, la familia tiene que ser fuerte adentro. Y yo no estoy hablando de que la familia personal, estoy diciendo la familia de la fe.
Lucas 11:17 dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y eso es la mayor peligro a IBCC. Gente autoenfocado, egoístas, pensando en sí mismo más que en otros, y la casa se divide y la casa se derrumbe. En conclusión, 1 de Pedro 1 nos dice que ¿por qué somos salvos? Nuestra relación vertical va a ver muy diferente con respecto a nuestra actitud hacia el pecado y nuestra santidad. Pero versículos 22, 23 nos dice, si hemos sido purificados, si hemos sido salvos, si hemos nacido de nuevo, también van a ser o será implicaciones horizontales también. Nuestra relación con la comunidad de creyentes va a estar caracterizado por un amor fraternal y un afecto genuino uno para el otro. Esa es una expresión natural de la fe verdadera. Este amor es sobrenatural con su fuente o en su fuente, y en versículos 23 a 5 vamos a explorar el papel que la palabra de Dios tiene en ese proceso sobrenatural, pues que es la palabra que cambia todo, ¿no? Pero oremos. Dios, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, que realmente hay mucho amor fraternal aquí en IBCC. Pero al mismo tiempo, Dios, entendemos que necesitamos abundar en ese amor mucho más. Hay muchos aquí de pronto que todavía están egoístas en su perspectiva. Vienen a IBCC para consumir, para recibir, pero nunca para dar. Dios, lo que yo oro para esta congregación es que la salvación viene para ellos que no tienen, que están desobedeciendo el evangelio, que los salvan, que los salvas. Y que Dios, que como Pablo ora en 1 Tesalonicenses, que Dios, tú puedes crecer y abundar nuestro amor uno para con otros. Y que nosotros podemos ser una iglesia marcada por su amor. Un amor principalmente para ti y un amor para otros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.